Hola, yo soy Carolina Santillán y el día de hoy les quiero compartir un texto que se publicó recientemente en una revista de Lancet que se llama El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirlo. Primero, el artículo menciona que es diferente estar en cuarentena y estar en aislamiento voluntario. Estar en cuarentena es que se separe a alguien y se le restringe el movimiento porque potencialmente se ha expuesto a una enfermedad contagiosa. Y hay necesidad de asegurarse si desarrolla la enfermedad y reducir el riesgo de infectar a otras personas. También comienza el artículo explicando que la cuarentena no es algo nuevo, tal vez es nuevo para los mexicanos en términos de que esto ya había ocurrido en China, en Canadá, en África con el ébola. Y también menciona que estas revisiones que se publican de manera rápida son muy importantes porque le dan elementos a las personas encargadas de crear políticas en relación con la atención psicológica que se debe dar a partir del coronavirus, porque son la mejor guía como evidencia de lo que ha funcionado para atender a las personas de una mejor manera. Y entonces es la Organización Mundial de la Salud la que recomienda que se realicen estas revisiones rápidas. ¿Cuáles son el impacto psicológico para una persona puesta en cuarentena? De manera general, cuando alguien está en la cuarentena es normal que presente síntomas de estrés agudo, cansancio, un sentimiento de separación de las personas, que esté irritable, que tenga insomnio, y hay que dar un seguimiento porque una persona puesta en cuarentena podría incluso desarrollar sintomatología depresiva hasta después de 3 años de haber vivido la cuarentena. Es necesario entonces estar pendientes que durante la cuarentena las personas pueden presentar miedo, nerviosismo, tristeza o culpa por haber sido infectadas o tienen miedo de que puedan estar en posibilidades de infectar a alguien más. Y es importante seguirlas porque puede haber un inicio en el abuso de las sustancias, especialmente de alcohol o de dependencia al alcohol. Después de la cuarentena que se ha visto que el impacto psicológico las lleva a continuar con conductas de evitación como un lavado muy vigilante o que siguen evitando aglomeraciones de personas y tardan meses en poder retornar a la vida que tenían normal anterior a ser puestos en cuarentena. ¿Cómo se puede establecer a qué personas hay que estar mucho más atentas si son puestas en cuarentena por el impacto psicológico que podría tener en ellas? Entonces, idealmente podríamos estar atentos de, a este grupo de personas vamos a poner en cuarentena, quiénes de ellas tienen mayores posibilidades de desarrollar mayor malestar emocional. Sin embargo, los estudios no son concluyentes. Hay un debate porque algunos estudios mencionan que las personas más jóvenes que son puestas en cuarentena, que tienen un menor nivel educativo o que son mujeres o que tienen un hijo, tienen más riesgo de generar malestar emocional si son puestas en cuarentena, pero también hay otros estudios que hablan de que hay algunos factores como el estado civil o la edad o el nivel educativo o el que vivas con otros adultos o el que tengas hijos no necesariamente están relacionados con un mayor impacto psicológico. Sobre los estresores de la cuarentena, pues son en general, con base a esta revisión, 5 los que nos llaman la atención. Primero, la duración de la cuarentena. Entonces, a mayor duración de la cuarentena, mayor posibilidad de presentar síntomas de malestar emocional, especialmente cuarentenas de más de 10 días de duración. El segundo asunto que estresa a las personas durante la cuarentena es este miedo a ser infectadas o a infectar a los otros. Están muy preocupadas y muy vigilantes de los síntomas físicos que van teniendo, y hay un grupo de personas que están extremadamente preocupadas. Principalmente son las mujeres embarazadas y aquellas personas que tienen hijos pequeños. Un segundo estresor durante la cuarentena es la frustración y el aburrimiento, porque el estar aislado, el perder tu rutina habitual, el reducir el contacto físico y social, genera frustración, aburrimiento y una sensación de aislamiento. Otro estresor, el tercero, durante la cuarentena que más se menciona, es esta idea de tener poco equipo o poco material necesario, mascarillas, que tengas las recetas en tiempo, que tengas comida suficiente. Toda esta falta de equipamiento adecuado puede generar
ansiedad, frustración y enojo entre las personas. En general, en los estudios los pacientes reportan que el equipamiento recibido por parte de las autoridades de salud públicas en general fue insuficiente o era tardío. Finalmente, la información poco adecuada. Las personas que son puestas en cuarentena refieren que tenían poca información sobre cómo debían de actuar, eran poco claras las guías sobre los pasos que tenían que tomar, eran confusas, eran poco claras. A veces incluso refieren que había falta de transparencia por parte de las autoridades y el gobierno sobre qué tan severa era la pandemia y los cuidados que tenían que tener. Además se habla sobre cómo las personas después de estar en cuarentena viven estresores importantes post cuarentena, que se dividen en dos grandes rubros que tienen que ver con el estrés financiero, en donde las personas presentan síntomas de mucha ansiedad y enojo, que refieren que cuando les facilitaron asistencia financiera era insuficiente, llegaba muy tardíamente y ya tenía o los obligaba a que tuvieran que pedir ayuda a sus familias, y que el pedir ayuda a las familias era difícil de aceptar y causaba conflictos entre las familias, y que aquellas personas que estaban más estresadas por la cuestión financiera evidentemente eran aquellas que tenían un menor ingreso. El segundo gran factor que estresa a las personas después de haber vivido una cuarentena es el factor de estigma, estas actitudes negativas hacia las personas que fueron puestas en cuarentena, en donde los trabajadores de la salud referían que las personas, incluso sus vecinos, los evitaban, no los invitaban a las reuniones sociales, los trataban con miedo, con sospechosismo, les hacían comentarios críticos. Las familias que tenían un trabajador de salud que se había puesto en cuarentena porque había presentado conductas, había estado cercano a las personas que habían estado infectadas, teniendo conductas de riesgo, pues hablan de cómo de pronto las familias de estos trabajadores de la salud empezaban a considerar que sus trabajos eran demasiado riesgosos y empezaban a elevar la tensión al interior de la familia, y que en ocasiones, por ejemplo, cuando fue la crisis del ébola en África, que hay un grupo de personas que empezaron a atribuir que el ébola más bien estaba relacionado con ciertos grupos, ciertas tribus o ciertas religiones. Entonces las personas empezaron a tener ideas de que esas personas eran peligrosas por ser diferentes. Entonces lo que empezó a causar estas conductas y actitudes negativas es que las personas empezaron a mantener la enfermedad o síntomas de otras enfermedades fáciles de tratar en secreto, o incluso evitaban acercarse a pedir ayuda médica para evitar ser estigmatizados. ¿Cuál es la solución que propone el artículo? Es que es importante educar a la población en general sobre la enfermedad, sobre cuál es la lógica que hay que seguir, por qué es necesario tener la cuarentena, intentar reducir el estigma en los lugares de trabajo, en las escuelas, y especialmente invitar a los medios de comunicación a reducir el estigma entre el público en general, impartiendo mensajes claros, mensajes rápidos que puedan realmente ayudar a la población. ¿Qué se puede hacer para mitigar las consecuencias de la cuarentena? Pues podemos imaginarnos que la primera tiene que ver con, en la medida de lo posible, mantener la cuarentena lo más corta posible, en la medida en que sea posible, obviamente, porque a veces extender la cuarentena más allá de lo que se planeaba exacerba sentimientos de frustración y de enojo entre las personas. En la medida de lo posible hay que preparar a las demás personas para que detecten en un familiar, en un amigo, en un vecino, señales tempranas de malestar emocional en las personas que acaban de salir de la cuarentena. Es importante evitar en la medida de lo posible acordonar ciudades y atender mucho al altruismo, es decir, sacrificar el bienestar individual en pos del bien comunitario. Es la mejor manera de intentar motivar a las personas a que mantengan la cuarentena por su bien y por el bien de los demás. Este texto finalmente concluye aceptando que muchas cosas quedan pendientes, que no se sabe todavía si podrían utilizarse mejores instrumentos para medir los efectos del malestar emocional en las personas que viven en cuarentena,
que los artículos que aquí se revisaron de ninguna manera representan lo que pasa a nivel mundial y que sería necesario poder replicar o repetir este tipo de investigaciones para conocer en el contexto latinoamericano, en el contexto mexicano, ahora en el contexto italiano y español, las diferencias que hay de los efectos psicológicos que puede tener la cuarentena para las personas. Muchas gracias.